Mándeme fuerza. Porque yo no creo que aguante esto. No se preocupe que usted la sacamos. Celebraciones que terminaron convirtiéndose en tragedias que nunca serán olvidadas. Y me dice, mami, tengo algo que decirle. Y yo le dije, ¿qué? Digo que Jerito no aguantó. Digo, Jerito se fue. Digo. Fue como un episodio muy duro para nosotros. Paramédicos, aquí necesitan es paramédicos. Familias que alquilaron salones de eventos. Y de pronto cuando sentimos que se viene todo el techo, se nos viene encima. Chivas rumberas. Yo le digo a mi esposa, agárrese duro, agárrese muy fuerte. Acá queda como la cocina. Y hospedajes para pasar sus vacaciones. Pero hoy viven dramas irreparables. Me dijo que ella había prendido la estufa y había pasado el fogonazo. Ayúdanos, señor, ayúdanos, señor. ¿Se pudieron evitar estas tragedias? ¿Hubo o no falta de pericia por parte suya al manejar esa chiva? ¿Quién debe responder a las familias víctimas? Buenas noches. Para muchos colombianos, entre ellos probablemente usted mismo, es muy común alquilar salones de eventos para sus celebraciones o apartamentos cuando se va de vacaciones y hasta chivas rumberas para sus festejos especiales. Infortunadamente, no todos ofrecen las garantías de seguridad que sus clientes esperan. Esta noche, ustedes conocerán varias historias trágicas. La primera es sobre la familia Muñoz Garzón de San Agustín, Huila. Ellos querían celebrar el cumpleaños de su hijo de 3 años y decidieron alquilar una chiva rumbera para transportarse y comenzar la celebración, pero nunca llegaron. Así comienza la investigación de John López, Tragedias de alquiler. San Agustín es uno de los destinos turísticos por excelencia en el departamento de Huila. Allí vive la familia Muñoz Garzón, una joven pareja dedicada a la gastronomía. Bueno, está mi esposa y están mis dos hijos, Matías y Evans. Me dedico a la cocina en el restaurante con mi esposa. Cristian Muñoz y Ana Daisy Garzón tienen 2 hijos, Evans, de 9 años, y Matías, de 3. Justamente para el cumpleaños de su hijo menor, decidieron organizar una celebración diferente. No quería aquí, sino en la finca. En la montaña, como él le dice. Todos accedimos como que está bien, vamos a ir porque aparte que es un lugar muy, muy lindo. Matías había decidido celebrar su cumpleaños en zona rural de Mocoa, a unas 3 horas de viaje desde San Agustín. Toda la familia estaba invitada. Confirmaron, creo que como 38 personas. Dentro de los invitados iban 7 niños. Me despierto y le digo a mis chiquitines, a mi esposa, por fin llegó el día. Había una cara de alegría en todos porque íbamos tanto a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Para comodidad de todos, decidieron alquilar una chiva rumbera. Así, viajarían en familia y amenizando el viaje con música y algarabía. ¿Y por qué esa chiva específicamente? La escogimos como porque era como el atractivo en esos días, ¿no? Era novedosa. Tenía que sus luces, que su televisor, que cámara de humo, bueno, un poco de cosas. La chiva alquilada es esta, que lleva por nombre La Andariega y que está afiliada a la empresa Transandina. El lunes 2 de septiembre de 2024, a las 5:20 de la mañana, la chiva que alquilaron Cristian y su familia salió desde San Agustín con rumbo hacia Mocoa. Pero solo 10 minutos después,
lo que sería un ambiente de celebración terminó convirtiéndose en un ambiente desolador, de confusión y muerte. Nosotros le decimos, con otro amigo atrás le decimos, hola, téngale cuidado a los frenos, le decimos. Téngale cuidado a los frenos porque este vehículo, según yo tengo entendido, no es que esté muy bueno de frenos, porque hemos escuchado los comentarios. Joan Muñoz es hermano de Cristian y le hizo esta advertencia al conductor justo antes de iniciar el viaje. Él nos contesta y nos dice, no, tranquilo, ya el dueño del carro ayer hizo de una vuelta, calibró bien los frenos, estaban un poco largos, pero ya los dejó buenos. Carlos Garzón es el papá de Ana Daisy. Fue uno de los primeros en notar que algo andaba mal con la chiva. Íbamos abajo en una curva que llaman el basurero. Cuando yo miré que el carro soltó, uno siente cuando el carro suelta y se fue. Nelson Muñoz es el papá de Cristian. Yo volteo a la parte de atrás y le digo a mi esposa, nos quedamos sin frenos. Él le dice, para de los cielos. Solamente dice eso. Yo recuerdo que iba con mi hija así sentada y en un momento siento que se mueve mucho. Julie Semanate también fue al paseo con su hija Caterine, de 7 años. La chiva se movía muchísimo. Entonces, los nervios, yo siempre he sido muy nerviosa. Entonces, yo llegué y bajé a mi hija, la paré y me paré. Me paré y me prendí sobre la banca. Marisol es hermana de Ana Daisy. Iba en la chiva junto a su esposo y sus 2 hijos. Yo lo único que hice fue apretar el niño y como que me agaché y en ese momento el niño lloró y ya de ahí no me acuerdo de más. Yo le digo a mi esposa, agárrese duro, agárrese muy fuerte. Y le digo, me curo con la sangre de Cristo. La abrazo a ella y nos agachamos. En ese momento siento como mi cuerpo se hace hacia un lado así. Se balancea hacia un lado y escucho como el vehículo comienza a rastrillarse como la simulación, usted agarrar una lata contra una roca y rastrillarla, pero muy duro el impacto que he escuchado. El Señor empezó como a recostarla, como pienso yo, ¿no? Como a mermarle velocidad a la chiva, pero bien adelante hay como una piedra y pues ahí fue como se sintió como el impacto donde ella ya se desbarató. Las imágenes que verán a continuación son sensibles y fueron tratadas por respeto a las familias víctimas. La chiva quedó atravesada sobre la vía, pero por la rudeza del impacto, muchos de sus ocupantes salieron disparados hacia la carretera y quedaron entre los restos del vehículo. No es que todos están graves, pues la mayoría de todos están graves. A las 5:29 de la mañana me recibo una llamada de un primo. Me dice, es que la chiva en la que iban Viviana y ellos tuvo un accidente. Eduard Díaz no fue ese día al paseo, pero su esposa y sus 2 hijas sí iban en la chiva. Albeiro, no me diga eso. Y bajé corriendo cuando encuentro el carro destrozado, pues entre creer y no creer, me llené de fuerza para ir a tratar de ayudarlos. Paramédicos, aquí necesitan paramédicos. Infortunadamente, entre los restos de la chiva, las familias fueron encontrando a sus seres queridos ya sin vida. Yo empecé pues a gritar que el niño, pero digámoslo así, el niño él ya estaba muerto. Ricardo, el hijo menor de Marisol y de tan solo 2 años, murió a causa de los múltiples golpes recibidos. Camino hacia la chiva, me subo al vehículo, el vehículo lo miro totalmente destrozado. En ese momento yo me encuentro con la triste noticia de que la primera persona que encuentro es a mi hermana. Viviana Muñoz, hermana de Joan y esposa de Eduard Díaz, también murió en el lugar. Junto a ella, también perdió la vida Emily Violeta Díaz, su hija de 2 años. Me dijeron, papito,
Nosotros hicimos todo lo que pudimos. No pudimos salvarle la vida a su hija. Y me la entregaron en una camilla, con sangre por la nariz, por los ojitos. Ya la habían limpiado, pero se veía que había sangrado mucho. Había tenido una hemorragia, ya estaba fría y envuelta en una sábana, ya sin vida. En esa trágica mañana, Joan y Cristian no solo perdieron a su hermana y a su sobrina, su mamá, María Carlina Urbano, también murió. Ana Daisy, por su parte, tuvo que despedirse en el accidente de su hermano Giovanni Garzón, de 24 años, y su cuñada Anaí Bolaños, de 18. Fue la ausencia de Ana y de mi hermano. Fue como un episodio muy duro para nosotros. Llega mi hija y me dice con la psicóloga, y me dice, mami, tengo algo que decirle. Y yo le dije, ¿qué? Digo que Jerito no aguantó, digo, Jerito se fue, digo. Ana Obando es la mamá de Ana Daisy. Yo digo que si yo hubiera mirado a mi hijo ahí, yo tampoco no hubiera aguantado. Yo le pregunto a ella, le digo, ¿y mi hija? ¿Dónde está mi niña? Ya llamaron a la psicóloga y mi hermana me dice, ella se nos fue. Yo la verdad en ese momento, yo lloré, pero yo estaba tan inconsciente que no sentí todo el dolor. Ha sido y es muy duro, muy, muy terrible. Pues solo tenía una hija, que era ella. En este trágico accidente también murió Nelly Angarita, compañera sentimental del conductor de la Chiva, José Eduard Muñoz, quien sobrevivió al accidente. La rudeza del golpe de la Chiva contra la montaña y el asfalto no solo se ve reflejada en las cicatrices de los rostros de quienes sobrevivieron. Jonathan Muñoz, hermano de Joan y Cristian, lucha en una cama por salir de la condición en que quedó. Y verlo en el estado en el que está hoy, pues me llena de tristeza porque lo he mirado siempre muy activo. ¿Qué ocurrió en esta tragedia? ¿Quién debe responder por las muertes de Violeta, Ricardo, Catherine Yulisa, Anaí, Giovanni, Viviana, Carlina y Nelly? Yo pensaría que, pues que si un vehículo sale es porque tiene que estar con todo al día, ¿sí? Y si usted permite que salga es por lo mismo. Entonces pensaría que es como ellos el saber que si va a salir, pues que esté en las mejores condiciones. En ese caso, digo, la responsabilidad cae sobre una empresa o sobre literalmente el dueño de este vehículo, que es el que literalmente dice está en óptimas condiciones para viajar. El propietario de la Chiva es Eduard Salamanca y la empresa a la que estaba afiliada es Transandina, cuyo representante legal es Orlando Urbano Ortiz. Y a pesar de que son ellos los primeros señalados por los afectados, la Policía de Tránsito tiene su propia teoría que quedó plasmada en el informe realizado el día de los hechos. Falta de prevención o precaución al descender en pendiente o curva. Aquí hay una roca donde pegó el carro, y ahí donde se va aquí así, el carro se atravesó por eso. El conductor de la Chiva el día del accidente es José Eduard Muñoz. Lo encontramos en San Agustín, al igual que a Eduard Salamanca, propietario de la Chiva, y Orlando Urbano, representante legal de la empresa Transandina. Al regreso, espere. Según este informe, la hipótesis que manejan las autoridades es que de pronto hubo una falta de pericia. ¿Hubo o no falta de pericia por parte suya al manejar esa Chiva? Al regreso séptimo día les presentarán el caso de una joven pareja que querían disfrutar de sus vacaciones y alquilaron un apartamento para hospedarse, pero terminaron viviendo una situación trágicamente inesperada.
A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral tragedias de alquiler. Regresamos. Y a las 11 pasaditas de la noche falleció en la cirugía, que no aguantó. Hace poco, una joven pareja quería disfrutar sus vacaciones en la llamada Bahía más bella de América. Infortunadamente, una aparente negligencia en el sitio que escogieron como hospedaje los hizo vivir una completa pesadilla. Séptimo Día viajó hasta Santa Marta y ahora conocerán su trágica historia. Pero antes les contaremos qué respondieron los señalados responsables en la tragedia que cobró la vida de 8 personas en San Agustín Huila. Así continúa la investigación de John López, tragedias de alquiler. Las autoridades tienen su propia hipótesis sobre las causas del accidente en San Agustín, donde murieron 8 personas. La hipótesis preliminar es descender sin las medidas de precaución a la hora de tomar una curva o un descenso. El mayor Mauricio Lizarazo es el jefe de la seccional de tránsito y transporte de Huila. Es decir, mayor, entonces estaríamos hablando de una posible falla humana. Sí, está especificado dentro de otras causas. Hace parte de las fallas humanas que se presentan en los siniestros viales. En este caso, el señalado responsable es José Eduard Muñoz. Y pues esta mano, no la puedo, sí escucha acá que la volteo como suena, me traquea esto de acá siempre. Conductor de la Chiva, a quien ubicamos en su casa en San Agustín. ¿Usted cuánto tiempo lleva manejando, José Eduard? Yo aprendí a manejar a los 8 años. Yo trabajé, es más, hasta sin licencia para algunas veredas, desde chiquillo. Ya cuando saqué la licencia, así ya me regué. Seguí para Pitalito, que es donde y he estado trabajando así. Y ahora pues estaba trabajando en camionetas mixtas. Según este informe, la hipótesis que manejan las autoridades es que de pronto hubo una falta de pericia. ¿Hubo o no falta de pericia por parte suya al manejar esa Chiva? Pues mire que la verdad no creo, porque yo bajaba en tercera con el bajo, el cual es un cambio bien asegurado, y más el bajo ayuda más compresión del vehículo. Que el carro desengranó, por lo que el bajo trabaja con aire, pues el carro queda completamente en neutro. Toda esa experiencia, la que me dice tener en temas de conducción, ¿es suficiente garantía para manejar una Chiva, un vehículo como estos? Yo lo había andado anteriormente y había trabajado perfectamente, entonces ahí sí no entiendo. ¿Es usted responsable de lo que ocurrió ese día? No me considero responsable. ¿De quién es entonces la responsabilidad? Para mí fue una falla mecánica del vehículo. Es falso, no. Cuando la sacamos estaba muy tensionado el embriague y estaba el mismo conductor. Él es Eduard Salamanca, el propietario de la Chiva. ¿Y entonces qué hicieron? No, ir al taller y destensionar el embriague, eso fue lo que se hizo. Ustedes la probaron y había quedado perfecto. Claro, ya estaba, digamos, circulamos, digamos, en esos 15 días ya estaban andando por fuera de San Agustín, íbamos al campo, veníamos, o sea, ya estaban trabajando normal. Eduard, usted como propietario de esa Chiva, ¿es responsable de lo que ocurrió ese día? Pues en realidad, digamos, uno tiene la tranquilidad de que no es responsable, porque, digamos, uno no hace algo para mal, ¿no? La Chiva estaba en perfecto estado. Lo que determina el peritaje que le hacen, los entes que hicieron el avalúo del carro, pues, dice que es falla humana, ¿no? También buscamos al representante legal de la empresa trasandina, Orlando Urbano, para que respondiera por este hecho. Orlando, ¿usted o la empresa Transandina son responsables de lo que ocurrió ese día? Bueno, responsables somos todos, ¿no? En el momento de un viaje, porque pues hay que asumir una responsabilidad y un riesgo, ¿cierto? Y de ahí pues uno cumple con unos requisitos de ley, que lo primero es que el vehículo esté en condiciones de operar. ¿Y estaba en condiciones ese vehículo? Sí, claro. Por ahora, las familias afectadas preparan todos los elementos jurídicos necesarios para que la póliza con la que estaba asegurada la Chiva les responda por los daños ocasionados.
Pero este no es el único caso. Séptimo Día viajó a Santa Marta. Allí encontró otra historia de un alquiler que terminó en tragedia. Se recibió un llamado aquí a la central de comunicaciones de bomberos. De manera inmediata se desplazó una de las máquinas con una tripulación al sector del Rodadero. El lunes 23 de septiembre de 2024, el capitán José Manuel Chaín, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, recibió una alerta por parte de la comunidad del sector El Rodadero. Encuentra un incendio en un apartamento en su fase de libre combustión y desarrollo. ¿Qué significa eso? Completamente en llamas. El apartamento que se encontraba en emergencia es este, un inmueble de alquiler para hospedaje de turistas. 14 horas antes de la emergencia reportada a bomberos, es decir, el domingo 22 de septiembre de 2024 en la tarde, a ese apartamento habían llegado Eduard Casallas y su novia Angélica Guisa. Juntos habían viajado desde Bogotá para pasar unos días de vacaciones en Santa Marta. Ellos acostumbraban siempre a salir para el mes de septiembre, pedían vacaciones juntos y se iban. Blanca Iguavita es la mamá de Eduard. No conocía Santa Marta, entonces quería estarse allá 8 días. Nos mandaron fotos del atardecer y me dijo que se iba a acostar temprano porque al otro día salían muy temprano. Iban a ir a una excursión, algo así. Ya en la madrugada del día siguiente, el lunes 23 de septiembre, Eduard y su novia se despertaron a las 5 de la mañana. Y según ellos mismos informaron a sus familiares, encendieron la estufa para preparar unos sándwiches. A nosotros nos despierta un sonido supremamente fuerte, tipo 5:15 de la mañana más o menos. Claudia Marcela Montoya había alquilado el apartamento de al lado junto a su familia. Lo primero que pensamos era que de pronto había una discusión porque se escuchaban gritos y nos asomamos a mirar. Y de pronto o estarían tomaditos o de pronto andaban pues en una parejita. Marlene Guarín es la mamá de Claudia. Fue algo como que... Y los gritos fueron impresionantes. Cuando nos asomamos fue que vimos a este muchacho botarse por la ventana prendido en llamas. Cuando salimos a la calle, el chico estaba botado en la calle en un charco de agua. O sea, eso fue lo que más me ha impresionado a mí. El chico estaba muy quemado, demasiado quemado, y la muchacha se quejaba muchísimo. Y nos tocó salir descalzos con lo que teníamos puesto, salir corriendo porque lo primero que pensé es, esta vaina va a explotar. Eduard y Angélica quedaron atrapados dentro del apartamento debido a que la cocina, el lugar donde se generó el incendio, estaba junto a la puerta de entrada, lo que imposibilitaba su salida. En la madrugada del lunes 23 de septiembre de 2024, segundos después de que una fuerte explosión alertara a los turistas que se encontraban descansando en este apart-hotel, Eduard y Angélica saltaron desde este segundo piso con sus cuerpos envueltos en llamas intentando salvar sus vidas. Infortunadamente, uno de ellos no lo logró. Empezaron a llamarnos como antecitos de las 6 de la mañana, que mi hijo había sufrido un accidente y que lo estaban llevando hacia la clínica en Santa Marta. Inmediatamente nosotros viajamos. Primero nos atendió una psicóloga. Después ya fui yo a entrar y el médico no me dejó entrar. Me dijo que tenía que hablar conmigo, entonces nos sentó a los dos y nos dijo todo lo que estaba pasando. Infortunadamente, según la información que los médicos le entregaron a los padres de Eduard, él tenía el 90% de su cuerpo quemado, situación que finalmente no pudo superar. Y a las 11 pasaditas de la noche falleció en la cirugía porque no aguantó. ¿Qué ocurrió en ese apartamento? ¿Quién debe responder
por la muerte de Edward? Al entrar como tal al edificio, apenas abrimos la puerta, ¡fuf!, salió el olor a gas. Y nosotros lo primero que vimos es, huele demasiado a gas. Subimos y seguía oliendo muchísimo a gas. Este testimonio de Claudia, según la familia de Edward, podría ser clave para esclarecer lo que realmente sucedió. ¿Qué hipótesis manejan ustedes sobre lo que pudo haber ocurrido? Bueno, en cuanto a hipótesis, tenemos varias hipótesis. Una de ellas es de que de pronto esa explosión de gas que ellos manifiestan, los que estaban en el lugar de los hechos, se haya presentado por una falla en el servicio de gas anterior al incendio. Pero para la familia de Edward, lo realmente grave en esta tragedia es que se hubiese podido evitar si la administración del lugar hubiera actuado de forma diligente ante una alerta que habían hecho sus vecinos la noche anterior. Y lo primero que hago es escribirle a la administradora diciéndole que olía muchísimo a gas, que si eso era normal, porque olía demasiado. ¿Más o menos qué hora era? Tipo 11 de la noche. Cuando yo le escribí eran 11:15 más o menos. Cuando tú le escribes a la administradora, ¿ella qué te contesta? Que van a revisar al día siguiente. Es decir, ellos ese día no iban a revisar nada y te dijeron que solo iban a ir a hacer la revisión al día siguiente. No, ella me dice que como que revise las perillas y que ella envía al otro administrador al día siguiente a que revise. Lamentablemente, al día siguiente ya fue demasiado tarde. Eso fue negligencia del hombre. Alirio Casallas es el papá de Edward. Ya habían habido personas que le habían informado de que había fuga de gas y él no, o ellos no revisaron, no tomaron esa precaución de revisar. Realmente ese accidente se pudo haber prevenido. ¿Por qué? El simple hecho de dar aviso de que olía a gas, la persona encargada en su momento hubiera podido acercarse, revisar, incluso hasta cerrar el registro del gas, que pues digamos uno no tiene conocimiento ni siquiera sabía dónde estaba ubicado. Si eso lo hubieran hecho la noche anterior, ese accidente no hubiera pasado. Además de la presunta omisión señalada por los huéspedes que habría cometido la administración del apartamento, quisimos averiguar si ese lugar cumplía con todos los requisitos para prestar el servicio de hospedaje a turistas y nos encontramos con la siguiente anomalía. La ley 1575, en el artículo 42, la ley del año 2012, dice que todos estos establecimientos de comercio deben tener un concepto de seguridad humana que piden los cuerpos de bomberos. ¿Y en qué consiste ese concepto? O sea, ustedes van, revisan que todo esté perfecto. Se verifican las condiciones de seguridad para evitar que se presenten incendios. Desgraciadamente estuvimos revisando nuestra base de datos y este apartamento en mención no contaba con la inspección de seguridad humana. Séptimo Día buscó al propietario del apartamento, Luis Guillermo Rodríguez Acevedo, para que nos explicara por qué no se atendió la alerta sobre el olor a gas, pero también por qué no tenía el certificado de seguridad de bomberos. Luis Guillermo respondió a nuestras preguntas a través de su abogado Ernesto Forero. Al regreso espere. Abogado, la noche anterior a que ocurrieran los hechos, en el apartamento del lado había una familia que asegura que reportaron hacia las 11 de la noche un fuerte olor a gas. ¿Por qué no se atendió en ese momento el requerimiento que hizo esa familia? Al regreso en Séptimo Día, ustedes conocerán una de las tragedias más impactantes ocurrida en el 2024 en Colombia. Una boda en Valledupar que terminó con 5 de sus invitados muertos. Ya regresamos. Yo solo le rogaba a Dios que ángeles estuvieran ahí, sacando a las personas. La historia de amor de Camilo Andrade y Shaddai Calderón comenzó como todas, linda y prometedora, pero tuvo un desenlace fatal. Justo el día de su boda, la fecha más especial de sus vidas, el destino les tenía preparada una lamentable tragedia. Pero antes ustedes escucharán la versión del propietario del apartamento de Santa Marta, donde sucedió la tragedia que acabó con la vida de Edward Casallas. ¿Qué respondió a los señalamientos de los afectados? Así termina la investigación de John López. Para la familia de Edward Casallas, es claro quién debe responder por la muerte de su familiar. Eso fue negligencia de él. Si ya habían habido personas que le habían informado de que había fuga de gas y él no,
o ellos no revisaron, no tomaron esa precaución de revisar. Buscamos en Santa Marta a Luis Guillermo Rodríguez, propietario del apartamento, pero solo accedió a responder a nuestras preguntas a través de su abogado Ernesto Forero. Abogado, la noche anterior a que ocurrieran los hechos, en el apartamento del lado había una familia que asegura que reportaron hacia las 11 de la noche un fuerte olor a gas. ¿Por qué no se atendió en ese momento el requerimiento que hizo esa familia? La coanfitriona le dijo, vea, cierre el mando y mañana inmediatamente en la mañana lo revisamos. ¿No era algo para atender en ese momento? ¿Tenían que esperar hasta el día siguiente? Sí, por eso se le pidió cerrar a la llave. ¿Ese apartamento, abogado, tenía o cumplía con todos los requisitos para ejercer esa labor de alquiler, de hospedaje a los turistas ahí en Santa Marta? Bueno, lo importante es informar que esto no es hotel, ¿okay? Esto es un apartamento. Claro, abogado, pero eso no exime al propietario de garantizarle con estos certificados a sus huéspedes realmente que tengan la certeza y la seguridad de que todo está bien. Y una de las formas es eso, la revisión de bomberos. ¿Por qué no la tenían? Cuando este apartamento se pone a disposición de la plataforma, lo único que solicitan es el Registro Nacional de Turismo. Abogado, el propietario del apartamento, es decir, su cliente, ¿es o no es responsable de lo que le ocurrió a estas personas allí en ese alquiler del apartamento en Santa Marta? No hay ninguna razón para pensar que habría una culpa atribuible al propietario. Pero para la familia de Edward, el hecho de no haber atendido la alerta sobre una posible fuga de gas lo hace responsable directo de la muerte de su hijo. Y esperan que la justicia actúe. Pero el caso de la familia Casallas no es el único en el norte del país. En Valledupar encontramos tal vez el caso más aterrador y dramático de los últimos años en un sitio de alquiler. Estaba en medio de un proceso en mi vida que era el fallecimiento de mi mamá. Yvette Chaday tiene 24 años y desde el año 2021 la vida la ha sorprendido de manera agridulce. Primero con la pérdida de su mamá. 2 años más tarde, la muerte de su papá. Mi papá fallece el 1 de abril de ese año, 2023. En medio del dolor por la muerte de sus padres, Chaday conoció al que hoy proclama como el amor de su vida. Yo entré al gimnasio 3 meses después de la muerte de mi mamá por COVID y bueno, él era mi entrenador. El hombre que conquistó su corazón es Camilo Andrade. Tiene 29 años y es entrenador deportivo. Me acerco a ella para darle ánimo, para darle apoyo. Al cumplir 2 años de noviazgo, pues él me propone matrimonio, que es el 20 de noviembre del 2023. Me pide que sea su esposa. Ya comenzamos desde diciembre a planear, a programar, a planificar el tema del matrimonio. Todo era pensando en el matrimonio de mis sueños. Elegimos la fecha de que fuera el 1 de junio del 2024. El día escogido para que esta historia de amor se consumara no era obra del azar. Era un homenaje a sus padres muertos, que también se habían casado en una fecha como esa. Una semana antes del matrimonio, aquí llovió muy fuerte. Las lluvias que azotaban a Valledupar por esos días obligaron a cambiar el sitio de la boda. Todo iba a ser al aire libre, ceremonia, recepción. Yalema Sánchez fue la persona contratada por los novios para organizar la boda. Por ende, la encargada de buscar un nuevo sitio donde las lluvias no fueran un problema. Me habían comentado que había un salón muy lindo, me enviaron fotos y yo les comenté a ellos. Fuimos a la Casa Campo a verla. Apenas la vi, yo quedé impactada porque era muy bonita. Yo nunca había visto un salón así aquí en Valledupar. El 1 de junio de 2024, Chaday y Camilo, junto a 80 invitados más, llegaron hasta este lugar que tiene por nombre Casa e Campo. Aquí se realizaría su boda. Infortunadamente, el que sería uno de los días más felices e importantes de sus vidas terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias que ha afrontado la ciudad de Valledupar. La esperada fecha llegó. La Casa Campo lucía como en un cuento de hadas.
Todos estaban ansiosos por el sí definitivo de los novios. Cuando mi esposo empezó a dar sus votos, a decirme sus palabras, y sentía que todo me estaba saliendo bien. Tenía trabajo, tenía ingresos, tenía viajes, paseos, regalos caros. Pero sentía que todas esas cosas materiales no llenaban un vacío que cada vez se hacía más grande. ya estaba el cielo como más nublado y habían como unos relámpagos que se veían. No se pertenece, usted pertenece ahí. Entonces nos pusieron unas sombrillas. Bueno, decidimos terminar la ceremonia en el salón para que los invitados no se mojaran. Se termina la ceremonia, comienzan a servir la champaña en cada mesa, porque venía el brindis. Marina Suárez era una de las invitadas a la boda. Iba con su hija María José García. Yo me senté con mi mamá, al lado se sentaron unas damas de honor y estábamos compartiendo. En ese momento preciso decidimos tomarnos una foto con el celular de mi novio. Ana Mercedes Ahumada era una de las damas de honor. Estaba sentada junto a su mamá Hilda Hernández y a su novio Jesús David Andrade, un suboficial de la Armada, hermano de Camilo, el novio de la boda. En ese momento estábamos viendo las fotos, estábamos chachareando y ya después ahí fue cuando ocurrió todo. Alciris Ochoa estaba en la ceremonia con su hija Nailet, de 22 años. Y yo miro hacia el techo y yo dije, Señor, ayúdanos. Fue como si fuera un terremoto. Fue muy fuerte, un estruendo horrible. Y alguien dice, corran. Y eso no hubo tiempo de nada. Y apenas yo salgo del salón, yo lo que hago es voltear y veo todo destruido, todo abajo. Cuando yo alzo la cabeza, se cae todo. Recibí el golpe atrás. Yo siento que me cayó algo aquí en la cabeza. Quedo con una placa en mi espalda, en mis piernas. No se preocupe, no se preocupe que usted... Y la sacamos, no se preocupe. Hubo una avalancha de personas. Entonces la gente pasaba encima de otras personas para poder salir. Todo se quedó oscuro, se escuchaban gritos, gritos, gritos. Y mis piernas quedaron atrapadas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Estaba todo abajo, todo estaba oscuro, estaba lloviendo. Y yo escuchaba gritos, ayúdame, 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 sácame de aquí. Y empiezo a ver a personas llenas de sangre. Llenas de sangre. Según expertos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros consultados por Séptimo Día, sobre los asistentes a la boda cayeron alrededor de 600 kilos, entre cemento, ladrillos, cerchas metálicas, aires acondicionados y luces. Yo solo le decía, ay papi, decía, ya ayúdame. Yo les decía, ayúdeme, mándeme fuerza, porque yo no creo que aguante esto. En medio de la confusión, el llanto y la desesperación de quienes quedaron atrapados bajo los escombros, Jesús David, el hermano del novio de la boda, logró registrar en unos segundos con su teléfono celular la magnitud de la tragedia. Incluso, con la luz de su celular, pudo ver cómo una de sus piernas quedó completamente destrozada por el concreto. A medida que pasaban los minutos y las horas, la tragedia se encrudecía con cada cifra que entregaban los organismos de socorro y los centros médicos en cuanto a personas heridas y muertas. Nailet y Saray nos dicen que murieron instantáneamente. Yo le preguntaba a los médicos, denme razón de mi hija. Cuando ya me sacaron de recuperación y me mandan a cambiar, entran mis dos hijos a cambiarme. Y yo cuando le vi la cara a ellos, yo les dije, Nay se fue. Y ellos me dijeron que sí. Después de ella, quien fallece es Hilda. Hilda era la mamá de Ana. Murió el 9 de junio, 8 días después de la tragedia, mientras recibía atención médica. Ella la operaron del cráneo, ella se fracturó el cráneo. Mi mamá era todo para mí.
Pero la tragedia de Ana no pararía ahí. El día siguiente, es decir, el 10 de junio, mientras estaba en el velorio de su mamá, recibió otra noticia devastadora. Una prima de mi mamá, que es psicóloga, me llamó y ella me comenzó a preguntar sobre Jesús. Yo le digo, ajá, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Jesús murió o qué? Y ella me dijo, sí. A Jesús David tuvieron que amputarle su pierna izquierda y luego ser trasladado a Bogotá. Allí murió luego de una complicación en una cirugía. Es un dolor tan inmenso y un vacío tan grande. Leonor Higuera es la mamá de Jesús David. Es algo tan doloroso de no saber que no vas a ver más a tu ser querido. Es un milagro divino de Dios. Fue Dios quien salvó a mi hija y me salvó a mí. Marina tuvo múltiples fracturas en su cuerpo, reflejadas en sus cicatrices y en su forma de caminar. Su hija María José se recupera en la Clínica Universidad de La Sabana de Bogotá, donde después de muchas cirugías en su columna, mantiene firme su esperanza de volver a caminar. ¿Y en este momento cómo estás? Pues trato de estar bien. Mi recuperación es muy lenta, pues ya que mi trauma pues fue muy grande. De hecho, es un milagro que yo esté aquí sentada hoy hablando contigo, es un milagro. Luego de 6 meses desde la tragedia, las víctimas señalan a quienes consideran los responsables de las 5 muertes y los más de 40 heridos. Yonaira Riascos, dueña del salón de eventos. Robinson Díaz, administrador del lugar. Y Darwin Pava, el arquitecto que construyó ese salón de eventos. Que se hagan responsables de su irresponsabilidad que tuvieron al permitir y al dejar construir una edificación sin unas buenas estructuras. Un favor del arquitecto Darwin, ¿a qué hora lo podré conseguir? Un favor del señor Robinson Díaz. Lamentablemente, ninguno de los señalados quiso dar alguna explicación de lo que ocurrió ese día con la estructura del salón de eventos. Por eso buscamos respuestas con expertos en la materia. Ahí hay un tema de diseño, de construcción. José Joaquín Álvarez es ingeniero civil especialista en geotecnia de estructuras. Posiblemente no tuvo un cálculo juicioso de acuerdo a la norma sismorresistente. Para la dimensión de ese salón, ¿qué debía haber tenido para que soportara un poco más el peso de la placa? Primero, unas buenas vigas, pueden ser de concreto, metálicas, pero bien diseñadas con unas columnas. Y según el video, ¿no hay esas vigas? No se ven unas cerchas que se usan más para soportar tejas livianas, cubiertas livianas, no para una placa de concreto. O sea, lo que le entiendo es que esa tragedia se pudo sí o sí haber evitado, ingeniero. Totalmente, totalmente. Infortunadamente para las familias víctimas, según ellos mismos lo manifiestan, nadie les ha querido responder por las afectaciones causadas. Y hasta la emisión de este programa, ninguno de los señalados, Yonaira Riascos, Robinson Díaz, ni el arquitecto Darwin Pava han dado la cara para por lo menos dar alguna explicación de lo ocurrido. Aquí no aparece arquitecto, aquí no aparece ingeniero, aquí no aparece dueñas de casa campo, aquí no aparece nadie. Tragedias como las ocurridas en San Agustín, Santa Marta y Valledupar se hubiesen podido evitar, según las víctimas, si los señalados responsables, en estos casos, el conductor de la chiva, José Eduard Muñoz, su propietario, Eduard Salamanca, el representante legal de la empresa transandina, Orlando Urbano, el dueño del apartamento del Rodadero, Luis Guillermo Rodríguez, o los señalados en Valledupar, Yonaira Riascos, Robinson Díaz y Darwin Pava, no hubieran cometido las fallas expuestas en este programa. Fallas que hoy se traducen en el dolor que a diario cargan las familias víctimas.
Y pues digamos que este mes faltaron muchas, pero las fotos siempre fueron completas, pero esta vez no fueron completas. Ahí él llegaba y me abrazaba y me decía, mami, vámonos a comer al pueblo. Él decía, solo era así. Siempre él era así. Extraño todo su ser, toda su personalidad, sus cosas. Un ser inigualable. Así era mi hija. El mejor hijo del mundo que hemos podido tener. Nosotros aquí haremos fuerza para salir adelante sin él. Porque tuvo que pasar eso en un momento que supuestamente era alegría. En un momento de que ella planeó todo para ese día. ¿Por qué tú, mi vida? ¿Por qué no yo? Yo solo le rogaba a Dios que ángeles estuvieran ahí, sacando a las personas. Le rogaba tanto. Negligencia. Realmente ese accidente se pudo haber prevenido. El drama que viven todas estas familias debe dejarnos una lección de vida. Ser más exigentes y rigurosos al momento de alquilar algún sitio o un medio de transporte para nuestras próximas celebraciones. Recuerden que ustedes están en todo su derecho de exigir todos los documentos que acrediten que el servicio que van a tomar es seguro y confiable. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. En nuestra próxima investigación les mostraremos casos impactantes de homicidios que hoy están en la impunidad, gracias a que sus autores, aunque confesaron los hechos, quedaron en libertad. Me quitaron todo. Ella era mi alegría, ella era mi todo. Mi familia, mi hogar. ¿Para ti él debió haber quedado detenido en ese momento? Sí, hasta que por lo menos se legalizara la audiencia de legalización de captura. En uno de los casos, el confeso homicida se presentó 2 veces ante la policía, pero aún así no fue capturado. El mismo día de los hechos se pudo capturar a esta persona y hoy estuviéramos iniciando un juicio. Las familias de quienes fueron asesinados creen que se trata de un grave error de las autoridades, dejar en libertad a quien acaba de confesar un crimen. O sea, la gente cometió un homicidio y ahí lo tienen y lo dejan ir. La familia es la que sufre y uno como mamá. Él debió quedar capturado. Capturado ahí mismo, que no, que era ilegal, que si él lo capturaron, el juez de tal manera lo iba a soltar. Pero ¿por qué las autoridades no pueden capturar a quien está confesando un homicidio? Porque no se nos puede configurar la flagrancia. ¿Qué es lo que necesitábamos? Que la Fiscalía emitan una orden de captura para que fuera materializada en el momento que ya se había encontrado el cuerpo sin vida. Al no haber una flagrancia y de la necesidad, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución, de respetar el debido proceso. La policía en esos casos no puede hacer nada. Primero porque si priva de la libertad a una persona en esas condiciones, estaría incurriendo en una posible conducta punible. ¿Qué dicen los expertos frente a este grave problema que afecta a la justicia en Colombia? ¿Usted cree que a la Fiscalía le interesa que de alguna manera se modifique la ley? Sí, yo creo que sí. ¿Será posible que desde el Congreso de la República se plantee la posibilidad de cambiar la ley para que en estos casos quienes confiesan un crimen no queden en libertad? Soy Juan Carlos Villani desde la ciudad de Cali. Los invito para que se conecten con esta investigación el próximo domingo en Séptimo Día. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Y también me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día.